Drácula se acabó por convertir con el tiempo en la novela de vampiros por antonomasia, y acaso también en una de las obras más conocidas de la literatura fantástica. Al pensar en vampiros pensamos necesariamente en el Conde Drácula, pensamos en el Nosferatu de Murnau, pensamos también en el Van Helsing de Hugh Jackman con las flechas y las ballestas y los músculos. No es sorprendente, Drácula es una obra que ha pasado al ideario colectivo. Sin embargo, se trata en principio de una novela, aunque suene sorprendente, una una novela que ha sido secuestrada por el cine. Sabemos ya que Stoker no inventa los vampiros. Bram Stoker es un hijo de los vampiros, pero es el padre de nuestros vampiros, de la idea de vampiro que tenemos hoy en día. Entonces, en este video vamos a hablar de esta novela, de las impresiones que pude darle con mi lectura, de elementos que la orbitan y sobre todo de la estructura que tiene y de por qué pienso que esta novela ya no es sorprendente, precisamente porque ya es recontra conocida, archi sabida. Así que vamos. Oj mały, mały, duchy cię zabrały, zabrały cię. Bien, repito lo que todos ya sabemos, Stoker no inventa el vampiro, sino que lo recoge de la tradición de Europa del Este, de estos pueblos rumanos, ¿verdad? Esta parte de Valaquia en la que realmente en algún momento creían en estos seres que acechaban en la oscuridad, que se alimentaban de sangre. Y la escribe en esta novela que está contada a través de la narrativa epistolar, ¿verdad? Con documentos que pretenden ser reales. De hecho, la novela completa pretende ser como esta investigación, ¿verdad? Esta recopilación de documentos. Y esta narrativa, este estilo narrativo funciona bastante, sobre todo en la primera mitad. Se percibe mucho como esa magia que va permeando el texto, que lo va rodeando como esa aura extraña, esa aura misteriosa. Sin embargo, al menos para el lector del siglo XXI, esta novela ya no sorprende tanto, porque ya conocemos a Drácula, ¿cierto? Es evidente que los murciélagos, los lobos y la noche le son favorables, en cambio el sol, el ajo y las estacas de madera le hacen daño, ¿cierto? Esto es resultado del secuestro que tiene finalmente esta novela por parte del cine, porque ya conocemos todo lo que es Drácula, conocemos los vampiros, sabemos cómo funcionan, qué necesitan, sus debilidades, y esto es porque ya nos han metido vampiros desde siempre, ¿verdad? En la tele, en todos lados. Y finalmente la tradición original de los vampiros, ¿verdad? La tradición folclórica esta de Rumania se ha perdido, se ha diluido y ha dado paso finalmente a lo que Stoker quiso que fueran, que quizá no estaba tan alejado de esta visión tradicional, sin embargo, con las vueltas de tuerca que el cine le dio, sí que ya estamos muy alejados de lo que eran los vampiros en el folclore rumano. Entonces sabemos que la tradición original de los vampiros ya fue como reemplazada o superpuesta por esta idea que Stoker tenía de los vampiros y que plasmó en esta novela. Y esta tradición que Stoker planteó en esta novela también está siendo poco a poco reemplazada por lo que el cine ha dejado, ¿verdad? Por lo que el cine ha querido dejar de lo que fue la novela, porque esta novela, ya vamos a hablar después por qué, es imposible adaptarla a la pantalla grande como se debe. Entonces los vampiros dejaron de ser un mito de un pueblo o de localidades, ¿verdad? Algo que era como percibió ya casi como una realidad, ¿verdad? Que acecha en lo rural. Dejaron de ser una historia contada por hombres a la orilla del fuego, ¿cierto? Alrededor del fuego, bajo la noche, a ser ya historias para el mundo entero, ¿verdad? Para los hombres de todo el mundo. Dejaron de ser historias de los hombres alrededor del fuego para ellos mismos, hacer historias como del cine para el gran público, ¿verdad? Los vampiros se globalizaron. Bien, la novela está contada, como dije ya, de manera epistolar, ¿verdad? A través de cartas, de diarios, de pedazos de periódicos, de telegramas. Sin embargo, también tiene una subdivisión dentro de sí
La mayor parte de los estudiosos la dividen en tres, ¿verdad? Como tres partes. Sin embargo, yo creo que es adecuado pensar en una cuarta parte o como en un cuarto elemento que divide la novela. Bien, durante la primera parte tenemos el diario de Jonathan Harker, ¿verdad? Que es un hombre de Londres, del Londres del siglo XIX, que se adentra en Rumania, ¿verdad? Que va a visitar al conde Drácula y finalmente es como un hombre de un mundo cotidiano que se adentra en este mundo tan extraño de lo sobrenatural, ¿verdad? De lo fantástico. Entonces, como lectores empezamos a ver que nos están metiendo a través de la primera persona del diario de Jonathan Harker en un mundo que es extraño, ¿verdad? Que no concuerda con el nuestro, ¿verdad? Que no es el esperado. Hay cosas que pasan que son extrañas, ¿verdad? Lo de los lobos, el pasaje de los lobos. Esta primera parte también tiene un lirismo o como una escritura que es muy poética, ¿verdad? Y esto se va a mantener a lo largo de toda la novela como este lirismo que tiene Stoker cuando detalla estos sucesos sobrenaturales en contraposición a la frialdad o la sequedad que tiene la escritura cuando es algo más cotidiano. Bien, entonces en esta primera parte, el mundo real o alguien del mundo cotidiano se adentra en un mundo fantástico, que es Jonathan Harker, ¿cierto? Jonathan Harker va donde Drácula, va al hogar de Drácula. Sin embargo, durante la segunda parte, que representa casi más de la mitad de la novela, Drácula se meterá en el mundo cotidiano, ¿verdad? Ya no es como alguien del mundo cotidiano en el mundo fantástico, sino este elemento del mundo fantástico que se va a ir metiendo poco a poco en un mundo que es más ordenado y que empieza a desordenarse a causa de esta irrupción, ¿verdad? Lo fantástico irrumpe en lo cotidiano. Sin embargo, al igual que en la primera parte, esta irrupción de lo fantástico en lo cotidiano ocurre por debajo de todos estos documentos reales que vamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, cuando Drácula, por ejemplo, se sube a un barco, no vemos cómo Drácula se sube al barco y se esconde y hace sus cosas en el barco, sino que tenemos, en cambio, la bitácora de navegación del barco, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros como lectores ir infiriendo qué está pasando, ¿cierto? Y a través de pistas, ¿verdad? Es como un rompecabezas que nos desafía Bram Stoker en esta novela. Bien, sobre esta segunda parte es la que yo quisiera dividir en dos, o que me gustaría hacer esta distinción, ya que si bien en una parte, la mayor parte de esta parte, valga la redundancia, eh, pasa esto, ¿verdad? Que el mundo sobrenatural o lo fantástico se va metiendo en lo cotidiano y va dejando estos sucesos extraños y que no concuerdan. Todo esto cambia o empieza a disminuir o a tomar otro rumbo con la aparición del personaje de Van Helsing, ¿verdad? Que es como un hombre que reconcilia lo extraño con lo que podemos sí entender, ¿cierto? Y esto se va a ir manteniendo hasta que llega a cierta parte, Van Helsing directamente hace un recuento de todo lo que hay que saber de los vampiros y lo hace más de una vez. Ya no sé si 2 o 3 veces que Van Helsing hace un recuento total. Y esto quizá a nosotros como lectores del siglo XXI, en lo personal a mí me pareció que era como que Stoker nos está tratando como de imbéciles, así como, bueno, ustedes no se dieron cuenta de lo que estuvo pasando en toda la novela, vamos a hacerles 2 o 3 resúmenes acá en 3 capítulos y les explicamos para que les quede clarito que es un vampiro. Sin embargo, entiendo que esto en su tiempo haya tenido sentido, porque recordemos que esta novela es de hace un siglo, casi 2 siglos atrás, en el que la figura del vampiro no era lo que es hoy en día, ¿verdad? No todo el mundo sabía quién era Drácula, obviamente nadie sabía quién era Drácula y muy poca gente sabía que era un vampiro, ¿cierto? Habían otras novelas de vampiros anteriores, ¿verdad? De Le Fanu, no recuerdo bien la otra que también es anterior. Sin embargo, en su tiempo quizá era necesario que Stoker hiciera este recuento a través de Van Helsing en el que repasara todas las características del vampiro. Sin embargo, a mí me pareció que un poco que lo vuelve como un animal, ¿verdad? Como una descripción simple de entender algo, de racionalizarlo, y rompe con toda esta magia que venía haciendo o que venían construyendo a través de esta narrativa epistolar en que las cosas pasaban por debajo y uno tenía que ir armando ese rompecabezas. Finalmente ese rompecabezas lo arma Van Helsing, ¿verdad?
No, Stoker no deja que el lector lo haga por sí mismo, sino que lo guía de la mano finalmente con Van Helsing. Y lo que era como una criatura ininteligible, ¿verdad? Incomprensible, diría Lovecraft, se convierte finalmente en un mero animal, ¿verdad? Con un comportamiento, con una serie de cosas que hace, con una rutina, con una serie de debilidades, con una serie de fortalezas que todas las explica Van Helsing en 2 o 3 páginas. Y eso quizá en su tiempo estuvo bien, pero uno como lector del siglo XXI ya nos sorprende y eso encima mata la poca magia que le quedaba al texto. En la segunda parte del texto tenemos esta primera rueda en la que lo fantástico se adentra en el mundo cotidiano y la segunda rueda en la que Van Helsing un poco que ordena este horror, esto fantástico, esto sobrenatural que no se puede explicar. Van Helsing lo ordena y lo explica en términos plausibles, ¿cierto? Que podemos entenderlo todo. Y después de esto viene el tramo final, que es la persecución final de Drácula, en la que los personajes vuelven a ir a Rumania, vuelven a adentrarse a perseguir a Drácula en su casa, ¿verdad? En su terreno, por así decirlo. Sin embargo, ya está todo entendido. Ya sabemos que es un vampiro y los personajes también lo saben, saben sus debilidades, saben qué tienen que hacer. Entonces, finalmente van a perseguir a Drácula y si bien lo acaban exterminando, Drácula pasa a formar parte del ideario colectivo con este final, ¿cierto? Como porque ya está todo entendido, ¿verdad? Drácula es entendido y pasa a formar o a convertirse en un símbolo. A pesar de ser exterminado en la novela, Drácula se convierte en algo que fue entendido, ¿verdad? Como una fuerza natural o sobrenatural que es entendida en términos humanos y explicada y racionalizada. En esta parte final del texto, lo sobrenatural es entendido en términos humanos. Bien, sobre las interpretaciones que tiene esta novela, podemos decir que hay principalmente tres de ellas. La primera sería que es meramente una novela fantasiosa, ¿verdad? Que pretende como dibujar un mundo extraño y llevarlo hasta el final, hasta sus consecuencias finales y narrar una historia que está muy bien hecha, ¿verdad? Como con el mero fin de entretener y que sin duda ha cumplido su cometido, ha entretenido a la gente de su tiempo y por lo tanto ha pasado con el cine a formar parte del ideario colectivo. Otros ven en Drácula una lectura alegórica o simbólica en la que Drácula encarnaría como todos los miedos de la sociedad victoriana del siglo XIX, ¿verdad? Que serían como los extranjeros, la sexualidad reprimida de la mujer, y el peligro que representa, por ejemplo, una figura aristócrata, ¿verdad? Como un psicópata integrado en la sociedad. Finalmente el conde encarna esos tres elementos, ¿cierto? Es un hombre adinerado, eh, que además es extranjero y como que acecha a mujeres por la noche, ¿cierto? Las hipnotiza, ¿verdad? Es una especie de seducción como grotesca. Esta novela también podría verse como un elemento subyacente del poder del dinero y cómo este puede ser utilizado tanto para el bien o para el mal. ¿Verdad? Drácula en este sentido estaría contrapuesto al personaje de Lord Godalming, que tienen ambos una billetera muy holgada que sirve para hacerlo todo, ¿cierto? Finalmente en esta novela el dinero se convierte en el aliado más importante tanto de Drácula como de Lord Godalming y de Van Helsing y Jonathan Harker y compañía, porque todo lo hacen, ¿verdad? Apoyándose en el dinero, ¿verdad? Desde trasladar un montón de ataúdes por toda Europa, ¿verdad? Drácula, hasta poder conseguir documentos confidenciales de los barcos y sobornar gente como lo hace Lord Godalming en su apoyo a Jonathan Harker. Y también hay otros que ven en Drácula una lectura quizá más extraña, que sería como estos que dicen que Bram Stoker sí creía en los vampiros de verdad y que su intención con esta novela era no advertir sobre estos miedos alegóricos o simbólicos, sino realmente advertir sobre criaturas extrañas que acechan en la oscuridad. ¿Verdad? Yo no seré quien desmienta esta interpretación del texto. Me parece interesante que exista, como menos, entre gente que afirma esta interpretación está curiosamente un sobrino bisnieto de Bram Stoker llamado Dacre Stoker, creo que así se pronuncia. Bueno,
Repito, yo no seré quien desmienta o valide estas interpretaciones, solo quería dejarlas en el video. Yo solo me remito al texto y a lo que me pareció, ¿verdad? Las impresiones que me fue dejando. Y también al prólogo que incluye esta edición del señor Peregrine Ferrer. Este prólogo realmente está muy bueno, quizá no coincidió tanto con el final, pero es un muy buen prólogo. Y bueno, sobre este tema último, de esta lectura como más extraña de Drácula, más alternativa, hay muchos videos en YouTube que saben mucho más de lo que sé yo y que también lo creen bastante más de lo que me lo creo yo. De lo que sí puedo hablar y estoy seguro es de que esta novela jamás va a tener una adaptación al cine como Dios manda o como tiene que ser, ¿verdad? Muy bien hecha y que represente lo que esta novela realmente es, porque es una novela que está construida y que causa un efecto, al menos al principio, en la primera mitad, muy sorprendente, puesto que hay dos prismas que vedan o que impiden que esta novela llegue a la pantalla grande de buena forma, ¿verdad? O fielmente al texto. Uno es la barrera de la palabra, ¿verdad? Es difícil representar algo que era con palabras y volverlo a la imagen, ¿verdad? A los planos. Y la segunda barrera es el prisma de estos documentos reales, ¿verdad? Al ser una novela epistolar y estar contada a través de documentos, de cartas, de diarios, tenemos como una doble barrera, ¿cierto? Porque la novela está contada a través de muchas perspectivas, es una novela polifónica y que además está contada siempre en primeras personas, o casi siempre, ¿verdad? Siempre en diarios, siempre en cartas de a. Y esto es difícil de llevarlo a la pantalla grande, ¿verdad? Es como poner a un personaje escribiendo una carta y ahí meter un flashback o cosas así. Y, y el tercer como impedimento para que esta novela sea adaptada de buena forma o que represente lo que es el texto es precisamente el tema de los vampiros, que ya expliqué al principio que los vampiros ya están archi conocidos, archi estudiados, ¿verdad? Están domesticados y hacen imposible que nosotros, espectadores o sí, consumidores del cine de nuestro tiempo, yo no consumo tanto cine, pero como la gente que va al cine a ver a Drácula, es difícil que se sorprendan viendo una película de Drácula porque ya conocemos a los vampiros, ¿cierto? Y también es difícil que un lector que vaya por esta novela se acabe sorprendiendo también porque por el mismo motivo, ¿verdad? Estamos archi hastiados de los vampiros ya. Y eso hace que no podamos ver esta obra como lo que realmente es, ¿cierto? Una gran obra de la literatura fantástica que ha sido secuestrada por el cine, pero que no por ello tiene una lectura menos disfrutable. Aunque quizá no lo sea tanto como lo fue cuando salió, en que los vampiros eran algo desconocido, algo nuevo finalmente para el mundo en que esta novela vio la luz. Y eran algo que acechaba en los bosques, ¿verdad? Eran como unos wendigos, como los nahuales, los lobisones, ¿verdad? Este arquetipo de antropófago que se va repitiendo en distintas culturas del mundo, que acechaba los bosques no solo de Europa del Este, sino de diversas partes del mundo. Entonces, bueno, eso ha sido esta review de Drácula. Espero que les guste el video, que dejen ahí un like si les pareció interesante. Y nos vemos en el siguiente video.